Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Isaías 8, versículo 20. Esto es algo que ha existido desde el principio y es algo que nosotros vemos en el día de hoy que no ha cambiado. Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice su palabra de la siguiente manera. ¿La tenemos, iglesia? Dice: a la ley y a qué, y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Padre, nosotros venimos a ti, Padre, con temor y temblor, sabiendo, Señor, que estamos delante de tu palabra. Te rogamos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo viniendo a nosotros en esta hora, trayendo, Señor, tu verdad, que es, Padre, inefable, tu verdad, Señor, que no cambia y sigue siendo la misma, tu bendita y santa palabra, Señor, aquella que dejaste siendo inspirada por hombres tuyos, en la cual es suficiente para nuestras vidas, Señor. No necesitamos otra cosa, Padre, que no sea profundizar en esta verdad de tus Escrituras, Señor. Padre, te rogamos que tú nos des pasión por ella, celo por ella, y que podamos, Señor, vivir por medio de ella. En Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Nosotros comenzamos con este versículo: a la ley y al testimonio. Lo que los profetas del pasado decían y lo que los hombres del pasado decían era precisamente de que si lo que estaba escrito en medio de su palabra no era lo que se daba, lo que ya se había dado por medio de los profetas, ya ellos lo veían y lo tenían escrito y veían esas profecías como palabra del Señor. Si no es conforme a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay amanecer para ellos. Todavía no habían visto la luz. Así es ese es el estandarte de la sola Escritura. La base de la sola Escritura es que precisamente si no es conforme a lo que está escrito en su palabra, nosotros no tenemos ninguna otra fuente de autoridad. Y aquí comenzó el dilema en el año 1517 que estuvimos viendo la semana pasada, donde muchos decían: sí, nosotros creemos en la sola Escritura, pero no en ella sola. Creemos en la Escritura, pero no en ella sola como única fuente y suficiente autoridad de Dios. Y mira lo que decía uno de los sacerdotes católicos. Dice: coincidimos con estos hermanos nuestros en el amor y la veneración a las Sagradas Escrituras, pero diferimos, cuando ellos dicen que solo aquello que se encuentra en las Sagradas Escrituras es digno de ser tomado como mensaje cierto de Dios para nuestra salvación. Usted ve que esto no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de la Edad Media, nosotros estamos viendo que se levantaban voces diciendo: sí creemos en las Sagradas Escrituras, sí sabemos que las Sagradas Escrituras son de Dios, pero diferimos en que solamente las Sagradas Escrituras es el único medio de autoridad. Hasta ahí llegamos. Sigue diciendo este sacerdote católico: los llamados evangélicos niegan que debemos prestar oído a cualquier otra tradición. Le voy a pedir que por favor me quiten el monitor. Los monitores de acá me lo puedan apagar porque se oye mucho interferencia. Dice: los evangélicos niegan que debemos prestar oído a cualquier otra tradición que no sea esta tradición escrita, o sea, la Biblia.
Mira lo que sigue diciendo. La Iglesia Católica, en cambio, sostiene que aquella sagrada tradición o enseñanza de salvación entregada que debemos mantener y conservar es más amplia que las Sagradas Escrituras. Si tenemos las Sagradas Escrituras, pero la revelación que nos da todavía la Iglesia es mucho más amplia que las Sagradas Escrituras. Y aquí comenzó el dilema precisamente en el tiempo de Martín Lutero. O creemos que solamente la sola Escritura es nuestra norma de autoridad, o yo tengo que sujetarme a lo que la Iglesia también está diciendo. Dios todavía está hablando entonces por medio de los papas. Dios todavía entonces está hablando por medio de los concilios. Dios está hablando por medio de los cardenales y las denominaciones. O es sola Escritura, o tenemos que aceptar las distintas voces. Lutero, cuando se paró en la dieta de Worms que vimos la semana pasada, estas fueron las palabras que él dijo. Yo no puedo someter mi fe al Papa, a los concilios, porque están claro como el día que ellos han errado y continuamente lo hacen y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido. Este debe ser el grito y la bandera que levante la iglesia en el día de hoy. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Dice Lutero, mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna de las que he dicho. Viendo que no es seguro o justo actuar contra mi conciencia, que Dios me ayude. Amén. Lutero decía, a menos que ustedes me prueben por medio de la sola Escritura que lo que yo estoy diciendo es incorrecto, no me voy a retractar. Cuando Lutero habló de que su conciencia era prisionera a la palabra de Dios, él estaba haciendo referencia a que las opiniones de los hombres no tenían la autoridad, a que las opiniones de los hombres y la doctrina de los hombres no iba a cambiar este asunto. Del mismo modo, nosotros no estamos obligados, escuchen bien, ni a concilios, ni a bulas, ni a credos, ni a confesiones de fe. Solo a la palabra santa de Dios es la que nos ata y nos obliga de conciencia universal. Un amén a esto. La realidad es que nuestras vidas no están sujetas a organizaciones humanas. Pastor, estamos en la Convención Bautista del Sur. Sí, pero la Convención Bautista del Sur no es la autoridad final. La autoridad final de la iglesia es las Escrituras. Nosotros que estamos sujetos a la palabra de Dios. Y quizás no sean enseñanzas antibíblicas, simplemente representan la forma en la que un grupo cristiano quiere elegir hacer las cosas en una denominación, pero la tradición no nos hace bíblicos. No es la tradición lo que te hace a ti bíblico. No son los credos lo que te hace a ti bíblicos. Y yo creo en los credos. Yo creo en las confesiones de fe. Pero si están conforme a las Escrituras. Nosotros no debemos sujetarnos a ningún credo humano, a ninguna denominación humana que no esté conforme a las Escrituras. Y eso es muy importante. Porque si usted quiere vivir en la norma, la única norma de autoridad y fe y conducta, hermanos, usted tiene que sujetarse a esto. No porque lo dice Luis Soto, es porque la palabra de Dios es la única fuente de fe y conducta. Por encima de confesiones, por encima de credos humanos, por encima de denominaciones, es la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Quién da este veredicto? La misma palabra de Dios. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Escuchó bien? Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres
inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y me gusta como lo dice este versículo. Hombres inspirados por ¿quién? La pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy, ¿todavía existen hombres que Dios inspira por el Espíritu Santo para traer nueva revelación? Porque si todavía existen hombres que Dios inspira por el Espíritu Santo para traer nueva revelación, que por favor me abran la Biblia y el canon para que sigan trayendo esas revelaciones a las Escrituras. La Biblia dice que fue maldito aquel que le añade o aquel que le ¿qué? Que le quite a la palabra ya establecidas. Aquí dice hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablan, dice ahí, que hablan. Está el verbo en pasado o en presente. ¿Qué dice ahí, iglesia? Vaya conmigo a la palabra del Señor. Hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron la palabra de parte de Dios. Hablaron la palabra. Ya los apóstoles dijeron lo que tenían que decir. Ya los profetas dijeron lo que tenían que decir. Y todo lo que tenía que decir está en la bendita y santa palabra del Señor. Nada más. Entonces las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. Tenemos que ser cuidadosos con esto, hermanos. Porque yo sé que a veces en medio de los círculos de estudios en las casas, cuando van a un texto, a veces dicen, para mí esta porción de las Escrituras significa esto. Y hay otro que dice, para mí esta parte de las Escrituras, que es la misma que tuviste, significa esto otro. Pero tenemos que tener claro que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no es, y la profecía no es de interpretación privada. Nosotros no podemos estar diciendo, para mí esto significa esto, y tal vez para ti eso significa lo otro, porque el texto tiene una sola interpretación. El texto bíblico no tiene muchas interpretaciones, puede tener múltiples aplicaciones y eso es muy diferente. El texto puede tener múltiples aplicaciones, pero el texto tiene una sola interpretación. No puede haber dos personas ortodoxamente y teológicamente hablando que tengan la diferencia de interpretación en el mismo texto. Alguno de los dos está incorrecto. Pero no es posible de que decir es que esto para mí significa esto y esto para ti significa lo otro. El Espíritu Santo que inspiró el texto sabe cuál es la interpretación correcta. Y nosotros tenemos que buscar conforme a las normas de interpretación de la Biblia lo que el Espíritu Santo mostró y quiso que entendiéramos en ese texto. ¿Usted está conmigo hasta ahí? No podemos decir para mí significa esto, para Pancho significa lo otro, para Juanito significa lo otro. Entonces tenemos distintas interpretaciones de lo que el texto fue inspirado. Hay aplicaciones distintas, pero hay una sola interpretación. No existen versículos, de interpretación privada. Algunos evangélicos en el día de hoy, mayormente el movimiento profético carismático en la iglesia hispana, ha tomado estos versículos y la palabra de Dios y ellos siguen diciendo, esto para mí el Espíritu Santo me lo reveló como algo fresco y esta es la interpretación que yo le doy. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el Espíritu Santo ya interpretó, el Espíritu Santo ya nos reveló todo lo que tenía que revelarlo. ¿De qué nuevo para ti? No lo habías visto en la Biblia, eso son otra cosa. Pero de que yo tengo una revelación fresca, hermano, cada vez que usted escuche la revelación fresca, póngale una alerta a tu cerebro, por ahí viene un falso maestro. Porque por medio de revelaciones frescas es que estamos llegando al lugar donde estamos en el día de hoy en la iglesia. Ya la revelación dada por el Espíritu Santo está aquí en su palabra. Mira lo que hemos visto que ha ocurrido en el movimiento carismático en los últimos años. Sarah Jones, esta mujer, mira lo que dice esta mujer. Yo sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, dice Sarah Jones. Dice,
Pero yo anhelaba más. Es decir, la Biblia no era suficiente para ella. Yo sé que Dios me habla por medio de la Biblia, pero yo anhelaba más. Decidí escuchar a Dios y con un lápiz en mano, escribiendo cualquier cosa que yo creía que Él estaba diciéndome. Es decir, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, dice esta mujer, pero no es la única forma en que Dios habla. Por lo tanto, yo tomé un lápiz y comencé a escribir lo que aparentemente yo escuchaba de parte de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Así que esto inició su búsqueda. Dice, ella comenzó a tener devocionales en una habitación tranquila, con una Biblia, con un bolígrafo y haciendo notas para escuchar lo que Dios le hablaba a ella. Escribía lo que oía de Dios y los mensajes comenzaron a llegar aparentemente de parte de Dios. Llenó cuaderno tras cuadernos y esto se convirtió en una norma devocional para su vida. Él comenzó a escuchar aparentemente la voz de Dios, lo que acabamos de ver en el video al inicio. Puede ser que Dios te hable, como dijo este hombre, por medio de la palabra, pero la palabra no es suficiente. Tienes que ver lo que Dios te está diciendo a ti hoy. ¡Qué increíble! La práctica, dice ella, de escuchar de Dios ha aumentado mi intimidad con Él. Esta práctica de que yo escucho a Dios aumentó mi intimidad con Él, más que cualquier otra disciplina espiritual. Es decir, su comunión con Dios aumentó más, ella escuchando a Dios y escribiendo en el cuaderno, que ella yendo a las Escrituras y viendo lo que Dios le decía. Obviamente, dice ella, esto es más poderoso que simplemente leer y orar. Esto es más poderoso que simplemente leer y orar. ¿Cuántos han escuchado este famoso libro, Jesus Calling? Creo que lo tengo ahí. ¿Cuántos han visto ese libro? Ese libro se ha hecho famosísimo en medio de las iglesias en el día de hoy. Se ha hecho famosísimo en los estantes de Walmart. Ese libro fue bestseller. ¿Y tú sabes lo que está escrito en ese libro, Jesus Calling? Todo lo que ella escuchaba de parte de Dios, aparentemente, ahí está escrito en ese libro llamado Jesus Calling. Y la gente, como no lee la escritura, compra este tipo de basura. Así que si usted la tiene en el estante de su casa, en Puerto Rico había un día que le llamaban el Día de la Candelaria. Yo no sé si ustedes lo celebraban en sus países. Donde todos los escombros el 1 de febrero lo ponían al frente de su casa y le pegaban fuego. Aquí no se le ocurre hacer eso, hermano, porque se lo van a llevar preso. Pero cuando tenga la oportunidad de hacer una buena fogata con marshmallow, ahí tiene la leña. Mire lo que sigue diciendo. Lo que Dios me comenzó a hablar a mí, dice, y te estoy diciendo desde hace unos 5 años, que me envió un viaje con Él y mi cabeza seguía girando alrededor de eso. Y Él comenzó a decir, tengo algo que decirte, Beth. Y tú tienes que escribir esto. Y lo tienes que repetir muchas veces. Y lo que supuestamente Dios le dijo, mi novia está paralizada por la incredulidad. ¿Debemos creer este tipo de experiencia? ¿Son bíblicas este tipo de experiencia? O los supuestos tour al cielo. Hoy en día tenemos muchos teniendo tour al cielo. Tour al cielo parte 1, tour al cielo parte 2. Y que allí vieron los ángeles y que allí Dios se les reveló. Y a veces hacen tour al infierno también. Yo espero que ninguno de ustedes quieran ir a esos tours. Porque uno que sí fue, realmente por el Espíritu Santo de Dios, dice que lo llevó al tercer cielo, se llama Pablo. Y tú sabes lo que le pasó a Pablo. Para que por la grandeza de sus revelaciones no se engrandeciera desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne, un emisario de Satanás para que lo torturara. Imagínese. Y no me fue permitido, dice el apóstol Pablo, decir ninguna de las cosas que yo vi allí. Y en el día de hoy nosotros tenemos gente de su viaje al cielo. Hace poco salió un libro que se llama Heaven, un niño que supuestamente fue al cielo. Yo no sé cuántos de ustedes lo vieron. Se hizo famosísima la película en el cine. Yo no sé si ustedes le robaron el dinero y fue allí, pero hace unos 2 meses este niño sale diciendo
que lo que les metió fue un paquete bien grande, en Puerto Rico un paquete bien grande, es una mentira bien grande, y la gente se lo creyó. Dijo, ninguna de las cosas que yo hice fueron reales. ¿Y tú sabes lo que hizo las librerías? Me dio risa porque hace poco fui a una librería y vi el libro y a la parte de abajo decía ciencia ficción. Y fue el bestseller más grande en la librería cristiana de la gente curiosa del niño que fulano fue, el fulano niño que fue al cielo. ¿Por qué? Porque estamos interesados en supuestas revelaciones en el día de hoy y no estamos leyendo la palabra de Dios como nuestra única fuente de autoridad, de fe y de conducta. Por eso suceden estas cosas. Necesitamos hoy en día hombres que digan que tienen palabra profética de parte de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es esa? La cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Usted no tiene que estar buscando profecías personales. Usted no tiene que estar buscando atrás de los profetas para que le dé una palabra. Usted lo que tiene que hacer es meterse en el cuarto de la oración por medio de su palabra y decir, Señor, háblame. Aquí está la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír a Dios que le hable todos los días? Levante su mano. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios literalmente hablándole a usted todos los días? Lea la Biblia todos los días. ¿Cuántos quieren que Dios le hable mucho, 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 mucho? Lea la Biblia mucho, mucho, mucho. Ahí está la fuente de autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, hasta que Cristo sea formado en ti. Métete en las Escrituras. Vive las Escrituras, escudriña las Escrituras. Dios nunca nos mandó a leer las Escrituras. Dios nos mandó a escudriñarla, a devorarla, a comérnoslas, a pasar tiempo en ella, no una simple lectura de periódico. Escudriñad las Escrituras. ¿Quién fue el primer inventor de la sola Escritura? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, mira cómo Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a vosotros os parecéis que en ellas tú tienes vida eterna. ¿Para qué nosotros vamos a las Escrituras? ¿Para buscar beneficio personal? Porque los fariseos iban con esa misma motivación. Iban a las Escrituras porque ellos pensaban que en ellas iban a encontrar un bienestar de vida. En ellas iban a encontrar la vida eterna. ¿Y qué les dijo Jesús? Las Escrituras, ellas, son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Ustedes no vayan a las Escrituras buscando algo que no sea Cristo. Los fariseos iban buscando algo que no era Cristo. Iban buscando algo que parecía bueno, la vida eterna. Pero Jesús dice, las Escrituras no fueron dadas para satisfacer tu curiosidad. Las Escrituras no fueron dadas para que tu bienestar en esta vida fuera perfecto. Las Escrituras fueron dadas para que tú conozcas el testimonio de Cristo. Para eso nos fueron dadas las Escrituras. Es decir, no conocer las Escrituras es no conocer a Cristo. No hay forma en que tú puedas conocer a Cristo que no sea por medio de las Escrituras, a menos que te escribas un libro de revelaciones como Jesus Calling. No hay manera en que tú puedas conocer a Cristo fuera de las Escrituras. ¿Por qué hoy tenemos tantos falsos ídolos que parecen a Cristo en la iglesia de hoy? ¿Por qué hoy nos presentan a un Cristo que no se parece de la Biblia? ¿Por qué nos presentan a un Jesús que cuando nosotros lo miramos a la luz de las Escrituras pareciera otra cosa? Porque no leemos la Biblia.
Porque no leemos el Cristo de las Escrituras. Un falso evangelio por causa de sacar las sagradas Escrituras. Y el Cristo de la Biblia no se parece en nada a Él. Primera de Corintios 15, versículo 1 dice: además, hermanos, declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, mira lo que dice Pablo, si retenéis ¿qué? La palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Ya vemos cómo tenemos que hablar del Cristo de la palabra. Porque yo puedo preguntarles a muchos si creen en Jesús y me pueden decir que sí. Pero cuando nosotros le preguntamos, ¿cómo es tu Jesús? ¿Cómo es tu Jesús? Bueno, mi Jesús es un Dios de amor, es muy bonito, le gusta la paz, y te presentan a un tipo de especie hippie, que no es el Jesús de las Escrituras. Por eso no debemos preguntar si cree en Cristo, debemos preguntar qué Cristo crees. Porque hay un Cristo que es conforme a las Escrituras. Pablo dice, el que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. El Cristo de las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme, dígalo conmigo, a las Escrituras. El apóstol Pablo se sujetaba a la sola Escritura, teniendo aún interpretación y revelación de parte de Dios. Así que nosotros no debemos estar buscando por medio de otro lugar que no sea las santas Escrituras. Las nuevas revelaciones en el día de hoy, las nuevas visiones en el día de hoy, las nuevas profecías en el día de hoy son el mayor enemigo de la sola Escritura. Si todavía la sola Escritura tiene enemigo, es precisamente lo mismo que en el tiempo del pasado. Yo tengo una nueva revelación, yo tengo una nueva visión, y yo tengo todavía filosofías personales que Dios me da, y comenzamos a tener estas falsedades, engaños, de manera sutil y atractiva, pero venenosa. Es un veneno a la iglesia en el día de hoy. Las supuestas visiones, las supuestas profecías y las supuestas revelaciones. Escuche bien, las características de todas las sectas es que no se sujetan a la sola Escritura. Todas las sectas tienen algo en común. Y es que aparte de la palabra de Dios, ellos tienen otra fuente de autoridad. Esa es la primera característica de una secta. Afirma tener otra fuente de autoridad a la par de las Santas Escrituras. Todas. Si nosotros miramos a los mormones, ellos tienen supuestamente la Biblia, porque no la descartan, pero también ellos tienen la perla de gran precio, ellos tienen los pactos y convenios, y ellos tienen el libro del Mormón. Aparte de las Escrituras, ellos tienen otra fuente de autoridad. Y para colmo, Dios todavía les sigue hablando. Por medio de los profetas, y el profeta que tienen, todos los años le va a dar un mensaje de una revelación que Dios le dio. ¿Usted quiere conocer a una secta? Pregúntale si es la Escritura la única fuente de autoridad. Cualquier persona que le diga, yo creo en la Escritura más en algo, es una falsa religión. No es el cristianismo ortodoxo dejado por los apóstoles. Tienen otra autoridad aparte de las Escrituras y consideran la Biblia como una de las autoridades que Dios les ha dejado. Así que tengan mucho cuidado cuando nosotros estamos hablando. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros estamos diciendo, sí, también tengo otra fuente de autoridad aparte de las Escrituras. Mira lo que le dijo Joseph Smith, el fundador
del mormonismo. Dice: declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que cualquier otro libro. Joseph Smith creía en la Biblia, sí, no la descartó, pero tenía otra fuente de autoridad aparte de la Biblia. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová. ¿Los testigos de Jehová creen en la Biblia? Sí, pero no creen en la sola Biblia. No creen en la sola Escritura como su fuente de autoridad. Ellos utilizan también lo que se conoce como la revista Atalaya. ¿Cuántos de los que estamos aquí se le ha aparecido por su casa estas personas con su buena vestimenta, con su sombrilla en mano, dándole el libro de la Atalaya, y supuestamente está diciendo que también ellos creen en la Biblia? Pero ellos mismos dicen, mira lo que dicen esta gente: no está permitido cuestionar nada, los testigos de Jehová, de las interpretaciones que emanan de la misma, de la revista de la Atalaya. No les está permitido a ninguno de los que están en medio de la membresía de los testigos de Jehová cuestionar las interpretaciones que emanan de esta revista. ¿Son sola Escritura? Definitivamente no. Los adventistas del séptimo día son otros más, que ellos se llaman ser los herederos de la Reforma, cuando no es así. Ellos tienen un énfasis marcado en que la fuente de autoridad es la Biblia supuestamente, pero tienen un énfasis marcado y le llaman el espíritu de la profecía. Ellos creen en que todavía Dios les está dando nuevas revelaciones a luz menor que las Escrituras, pero tienen autoridad como las Escrituras. Por lo tanto, ellos han creado todo un sistema de lo que tú tienes que comer, todo un sistema de muchas cosas por una mujer inspirada para ellos por el Espíritu Santo, llamada Elena G. White. Y tiene muchísimos libros hablando acerca de las revelaciones de la sangre de Cristo y hablando muchísimos otros disparates en contra de lo que la palabra de Dios nos ha dejado establecida. Y tengo muchísimas otros más, pero tendría que predicar de la sola Escritura todo el mes. De tantos movimientos que se levantan en el día de hoy, muy lamentablemente, diciendo que creen en la Biblia, no echan al lado la Biblia, pero que tienen otra fuente de autoridad en el día de hoy. Y no estamos muy lejos. En el movimiento carismático sucede lo mismo. Revelaciones, visiones, voces audibles entran en medio de lo que parece como la reforma protestante normal y en medio del carismatismo, hablando las mismas cosas. Nosotros hablamos de los mormones, hablamos de los testigos de Jehová, hablamos de los adventistas, pero dentro de lo que se conoce como ortodoxo, el movimiento carismático en el día de hoy está haciendo lo mismo. El famoso y conocido televangelista llamado Benny Hinn, él dice que él tuvo una revelación y que en esa revelación el Espíritu Santo le dijo que él es un ser trinitario en sí mismo. Dice, separado del Hijo y separado del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo es una Trinidad, el Espíritu Santo es una Trinidad y que el Padre es una Trinidad, que el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de personajes en la iglesia? ¿O le seguimos abriéndole las puertas a los falsos y a las interpretaciones fuera de las Escrituras, o decimos todo lo que está en las Escrituras es suficiente como norma de fe y conducta, iglesia? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Y a veces el carisma de muchos los lleva a creer y a seguir este tipo de personajes.
y haciendo mercaderías de ellos, diciéndole lo que el Espíritu Santo supuestamente le está diciendo. Yo nunca he visto a ninguno de estos hombres que aparentemente el Espíritu le da profecía en el día de hoy, decir, el Espíritu Santo está diciendo, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Sino que Dios tiene una bendición para ti. La bendición viene de camino, la prosperidad viene de camino, la sanidad viene de camino. Hermano, ¿a quién no le gusta escuchar eso? ¿A quién no le gusta que va a estar bendecido, prosperado y en victoria? ¿A quién no le gusta escuchar una profecía como esa? El Señor me reveló, y los llaman, aquella persona que está allí, el Señor me reveló que este es el año de la cosecha, este es el año de la bendición, el carro que tanto ha anhelado viene de camino. Esas son las profecías del día de hoy. La gente, hermano, va atrás de esto. La Reforma dice no a ninguna fuente de autoridad que no sea la sola Escritura. Amén. Así se va a evitar muchísimos engaños. Si esta hubiese sido la fuente de autoridad de nosotros desde el principio, nosotros no hubiésemos caído en manos de estos hombres. Pero yo no quiero quedarme solamente ahí. Yo no quiero quedarme solamente mostrando la falsedad del movimiento de las sectas en el día de hoy. Yo quiero preguntarte a ti en el día de hoy, ¿crees la sola Escritura? ¿Realmente usted cree la sola Escritura? ¿Quién es su autoridad en su manera de vivir? Porque nosotros podemos decir, es cierto, toda esta gente no le está dando el honor a la sola Escritura y quedándonos señalando los errores de estos hombres falsos. Pero la pregunta es, ¿quién es tu autoridad en la forma de vivir en el día de hoy? ¿Es el pastor tu autoridad? ¿Es el evangelista tu autoridad? ¿Son tus emociones tu autoridad? ¿Son tus sentimientos tu autoridad? Porque a veces lo que guía nuestras vidas no es la sola Escritura. La decimos creer aquí, pero aquí está otra cosa. Son mis sentimientos los que me mueven. Mientras la palabra de Dios me está diciendo lo que es mi seguridad y mi ancla, nosotros estamos desanimados porque mis sentimientos me llevan al desánimo, y quien guía mi vida no es la sola Escritura, sino solo sentimientos, solo emociones. ¿Qué guía tu vida en el día de hoy? Porque podemos, como bien dije, podamos quedarnos aquí viendo los errores de afuera, pero los errores de adentro de mi corazón, ¿están confiando en las Escrituras? Estoy viviendo en la sola Escritura como hijo, estoy viviendo en la sola Escritura como esposo, estoy viviendo en la sola Escritura como trabajador. O la Escritura para mí es un pasatiempo. Le pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? Porque si le dedicas más tiempo a otra cosa que a la lectura de la palabra, hermano, no puedes decir entonces que tú crees en la sola Escritura cuando no la lees. No puedes decir que ella es la única autoridad de fe y conducta tuya cuando no sabes lo que dice la Biblia. Te sabes más los libros de filosofía que la palabra de Dios. Te sabes más las revistas de farándula que la palabra de Dios. Te sabes más la drama de las novelas que la palabra de Dios. ¿Eres sola Escritura o eres sola cultura? Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice el apóstol Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Procura con diligencia. Las Sagradas Escrituras se toman con diligencia. Las Sagradas Escrituras no son un libro más. Es Dios hablando. Y a ese Dios hay que ponerle diligencia.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad tienes que pasar tiempo en ella. Para usar bien la palabra de verdad tienes que invertir tu vida en ella. Que prediques. Esto es lo que el Señor le está diciendo. Que predique de tus sueños. Eso es lo que dice la Biblia. Que predique de tus visiones. Que predique de tus nuevas revelaciones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice, iglesia? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo, afuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Estudia la palabra. Ten diligencia en la palabra. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Eso quiere decir que la palabra de Dios elimina lo que son los concilios, elimina lo que son las confesiones de fe. No es lo que quiere decir. Pero quiere decir que estas confesiones de fe y estos concilios deben sujetarse a la palabra de Dios. La sola escritura no nos permite hacer el uso de interpretación privada para torcer las escrituras. La sola escritura no nos permite despegarnos del pasado y atraer hoy interpretaciones nuevas en contra de la fe. La sola escritura juzga a la iglesia y a sus maestros, no al revés. No es que los maestros juzgan las escrituras, no es que los concilios juzgan las escrituras, es que la sola escritura nos juzga a nosotros. Por lo tanto, esto requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra del Señor. Que manejen con precisión. Si a usted Dios lo llama a la predicación de la palabra, usted tiene que manejar con precisión. Pablo dice, cuidado de que algunos, creo que Santiago que dice, si algunos se hacen ustedes mismos maestros, van a recibir mayor condenación. Eso es un oficio santo que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere sudor, requiere sangre. De manera de aplicación personal, ¿qué creemos? Nuevamente, ¿qué creo? ¿Qué actitudes hay en ti? Conductas que hay en ti, palabras que hay en ti, que no son sola escritura. ¿Cómo te comportas en tu matrimonio? ¿Es tu matrimonio sola escritura? ¿Está tu matrimonio dirigido conforme a la palabra de Dios? ¿O es mi matrimonio lo que yo veo en las películas? ¿Es mi matrimonio lo que yo veo en el vecino? Mi integridad delante de Dios. ¿Estoy viviendo una vida íntegra a la sola escritura? Porque si no es así, de palabras estamos diciendo, creo en que mi única fuente de autoridad, de fe y conducta es la Biblia. ¿Solo de labios? ¿O realmente el matrimonio, mi trabajo, mi familia, mi iglesia es sola escritura? ¿Sabes que yo puedo decirle a los que están aquí, hermano, un fuerte amén a los que creen en la sola escritura? Y todos me van a decir, amén. ¿Y sabes qué? Con el fuerte amén que me dijo, muchas veces usted no se congrega en la semana y la sola escritura dice, ¿cómo dice la sola escritura? Hermanos, no dejemos de congregarnos como a muchos tenemos por costumbre. Coquí, no sé, coquí quiere decir en Puerto Rico es una ranita que en la noche solo se oye ella. Sí, sola escritura, yo sí soy la escritura. ¿Te sujetas a la Biblia? En tu casa, en tu matrimonio, tu esposa puede decir que tú eres sola escritura. Tu esposo puede decir que tú eres sola escritura. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives realmente? Es lo que nos muestra si creemos lo que estamos viviendo. En la escuela, en tu iglesia. Persiste en este mandato que aprendiste por la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo. Tú persiste en lo aprendido.
Persiste en esto, mantente en esto, porque si no tenemos el gran peligro de llegar a la iglesia sin amar a Dios, de leer la Biblia y no obedecerla, de orar y no confiar. Si nosotros dejamos a un lado la sola escritura, vamos a caer en esto. Vas a orar sin tu corazón estar puesta la confianza en Cristo. Vas a leer la Biblia y no la vas a obedecer, y vas a llegar a la iglesia con tu corazón seco sin amar a Dios. Consecuencias de no creer la sola escritura. Con estos dos versículos quiero cerrar. Deuteronomio 4, versículo 2. Mira lo que dice Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Desde el tiempo antiguo, Dios ha cuidado y ha magnificado su palabra por encima de todas las cosas. Desde el antiguo pacto, no le añadas a mi palabra, no le quites a mi palabra. Apocalipsis capítulo 22, último capítulo de la Biblia. Dice el Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todos aquellos que le quiten, la Biblia dice, estás condenado. Tu parte en lo que le corresponde a la eternidad no lo gustará, porque solo los herejes hacen esto. Solo los falsos hacen esto. ¿Qué hacemos en el día de hoy? Decretando. ¿Qué hacemos en el día de hoy? Declarando y dando promesas cuando todo lo que está aquí, ya está aquí escrito. Yo lo declaro, y comenzamos a decir muchas cosas y a profetizar. Cuidado, que no estés añadiéndole a lo que ya Dios dijo. Cuidado de que seguir la tradición de hombre te lleve a esto. Dice su palabra: con razón profetizó de Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios. Es decir, de labios decimos cosas delante de Dios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué estaba lejos de Dios? Porque en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vez de sujetarse a lo que solamente dice la palabra del Señor, enseñaban como doctrinas mandatos de hombre. Todos los que tienen hoy prejuicios y están en contra de la sola escritura es precisamente porque se han ido tras tradiciones de hombre. Se aferran, dice su palabra, os aferráis a la tradición de los hombres, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, habiendo sido transmitido, hacéis muchas cosas como esta. La tradición te lleva a esto. Jesús dijo: si tú quieres ser mi discípulo, tú no puedes ser mi discípulo a menos que tú permanezcas en la sola escritura. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis, si ustedes están sujetados a mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos. El que me ama, mi palabra guarda. El que me ama es sola escritura.
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La iglesia primitiva era sola escritura. No tenía otra fuente de autoridad. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en la partición del pan y en las oraciones. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían una sola escritura. Ellos no perseveraban en las revelaciones nuevas, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se mantengan al margen. Y esto es una ordenanza de parte de nuestro Señor para el día de hoy, para todos nosotros. Mantente al margen de todo hermano que ande desordenadamente y no según lo que recibieron de nosotros. Mira lo que dice Pablo. Si alguno no se sujeta a la sola escritura y a la sola autoridad recibida por nosotros, él dice, mantente al margen de estos hermanos. ¿Cómo voy a yo ganar las batallas que estoy enfrentando? ¿Cómo yo voy a saber cómo debo comportarme? ¿Cómo yo voy a saber cómo debo obedecer? Solamente a través de las escrituras. No necesitas señales, no necesitas prodigios. Y pastor, ¿y Dios puede manifestar milagros? Claro que sí. Pero en medio de la salvación no es por medio de milagros. Los fariseos vieron milagros. El pueblo de Israel vio milagros. ¿Y cuáles son entonces las características de aquellos por los cuales Dios salva? A Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Démosles el honor que esta palabra gloriosa que le costó la sangre de los mártires hoy tenemos frente a nosotros. Iglesia, pero tú, dice la palabra del Señor, habla lo que conviene a la sana doctrina. Eso es lo que Dios nos mandó a hablar. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo a Timoteo, y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué podemos decir de este tipo de persona que enseña otra cosa que no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Primera de Timoteo 6, versículo 5 dice, esta gente está envanecida, nada sabe, delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Mira cómo Dios le llama a estos hombres. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad. Mira cómo usan la palabra de las supuestas nuevas profecías que Dios le da para no sujetarse a la palabra ya establecida. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay pastores que a mí me gusta que me digan esas cosas bonitas por enlace. Apártate de los tales. Ay, es que se siente tan bien que me diga que yo soy la reina de Dios, que yo soy el príncipe de Dios. Apártate de los tales. Huye de estas mentiras y corre tras la sola escritura. Con esto concluyo. Por todo lo que acabamos de ver en el día de hoy, ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad y la guianza de la sola escritura, de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza en nuestra sociedad está en la palabra de Dios. Si nosotros creemos que todavía hay esperanza, está en la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Y esta es útil para enseñar. Ahora, si la escritura es inspirada por Dios, pastor, pero que quizá hay algunas áreas que nosotros necesitamos algo más que la escritura. Bueno, vamos a ver si hay alguna área. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar,
¿Tú quieres ser enseñado? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres prepararte para la obra del Señor, si tú quieres ser edificado, si tú quieres ser consolado, si tú quieres ser instruido, si tú quieres ser corregido, la palabra de Dios es suficiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para que al final el hombre de Dios sea perfecto. Pastor, pero ¿y si lo que Dios me dice, en su palabra, también Dios me lo dice por medio de un profeta? Está en la palabra. Y yo sí soy la Escritura, pero está en la palabra, solo que Dios me lo dijo por medio de un supuesto profeta. ¿Está bien? Aunque me diga la palabra de Dios. El asunto es por qué el supuesto profeta, si te está diciendo la palabra de Dios, no toma y dice, la palabra de Dios dice así. En el día de hoy no existe tal cosa como Dios me dijo. En el día de hoy nosotros tenemos que abrir la palabra y decir, así dice el Señor, así lo dice en su palabra, así Dios ya lo dijo, no así Dios me dice. Así dice el Señor. Así dijeron los profetas del pasado, porque los profetas del pasado hablaban de parte de Dios, ¿recuerda? Cuando los profetas hablaban, decían, así dice el Señor. Cuando los apóstoles hablaban, ¿qué decían? Así dice el Señor. Cuando los apóstoles hablaban, dice, escrito está. Si usted quiere hablar en la autoridad del Señor, escrito está. Yo no tengo nada nuevo que decirte. Es que pastor, yo necesito consolación. La palabra del Señor es útil para consolar. Es que pastor, yo necesito instrucción. La palabra de Dios es útil para instruir, corregir. Hable la palabra. Exhorte con la palabra, consuele con la palabra, aconseje con la palabra, ora con la palabra, predica la palabra. ¿Qué más necesitamos? Si este libro está metido en tus venas, tu palabra, lo que sale de tu boca va a salir pura palabra de Dios. Cuando hables con tu hermano va a decir, yo sentí como si Dios me hubiese hablado, definitivamente, porque hablamos la palabra de Dios. No hablamos filosofías humanas, pero estos hombres se sienten inflados porque sienten un nivel de espiritualidad. A mí Dios me habla directamente. Nosotros podemos decir, a mí también, por medio de su palabra. Tengo la palabra del Señor. Dijo Martín Lutero, con esta frase cierro, lo único que anhelo es poseer la palabra de Dios. Me tiene sin cuidado los milagros, no me preocupan las visiones extraordinarias, tampoco haría caso a un ángel que quisiera enseñarme algo que no fuere la palabra de Dios. Yo solo creo la palabra de Dios y en sus obras, porque la palabra de Dios ha resuelto la verdad desde el principio del mundo y a nadie ha defraudado. Bien, pues esto mismo es lo que estoy experimentando en realidad, porque todo va sucediendo conforme a la palabra de Dios. Que podamos decir lo mismo que este hombre, lo único que anhelo poseer, Señor, es tu palabra. Me tienen sin cuidado los milagros, no me preocupan las visiones extraordinarias de supuestos hombres. Enséñame tu palabra. Hazme vivir por tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en el día de hoy yo no necesito